Buenas tardes, profesora Emma Doris Aguilar. El día de hoy el grupo 3 va a estar exponiendo la producción y comercialización de hoja de coca para el curso de Lenguaje y Comunicación 1. Los integrantes de este grupo son mi persona, Cayenes Lozada Juan José, Chuncán Panchano Eduardo Mateo, Crisando Crisanto Piero Alessandro, Galvez Vázquez Vasco, González Licetti Micaela, Sebastiani Carpio Gian André. El índice consta de los siguientes puntos: la introducción del tema, la estrategia de definición, la estrategia de autoridad, la estrategia causal, la estrategia de analogía, la estrategia de generalización a partir de ejemplos y la conclusión y cierre del tema. Introducción. En el Perú, el cultivo de la hoja de coca es legalizado y el Estado se encarga de producir esta planta por la Empresa Nacional de la Coca. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, em, esta informa que el cultivo y la producción de la hoja de coca ha aumentado un 20%. Y esto causa un riesgo al también aumento del contrabando de la hoja de coca. También se dice que desde el 2005 al 2022, la producción y, bueno, sí, la producción de la hoja de coca ha aumentado un 135%. Imagínense, si esto aumenta un 135%, también tiene que haber aumentado lo que es el contrabando de la hoja de coca. Por eso nuestros compañeros y yo nos planteamos la siguiente controversia. Se considera que el Estado peruano debería seguir produciendo la hoja de coca a pesar de los riesgos que conlleva esta, que se realice el contrabando de esta. Y bueno, mi grupo y yo hemos considerado de que no, el Perú ya no debería producir la hoja de coca debido a que esto aumentaría el contrabando en el Perú. Estrategia de definición. La hoja de coca, pese a sus usos legales, nutre el narcotráfico. Comencemos por entender qué es realmente la hoja de coca. Según la Real Academia Española, se trata de un estimulante natural, cuyas propiedades han sido aprovechadas por las culturas andinas desde tiempos antiguos. No estamos hablando de una droga peligrosa, sino de un elemento cultural que forma parte de la medicina tradicional, de ceremonias religiosas y de la vida cotidiana en muchas comunidades. Actualmente, en el Perú, la hoja de coca tiene usos completamente legales. Se consumen en forma de mate, se utiliza en rituales, incluso la industria alimentaria y farmacéutica la emplean para diversos productos. Sin embargo, existe un mercado paralelo, clandestino, que desvía grandes cantidades de esta producción hacia fines ilícitos. Y esto nos lleva al segundo punto, el narcotráfico. Según el Transnational Institute, cada año miles de toneladas de esta hoja son procesadas para convertirlas en cocaína. Este negocio ilegal ha creado una economía paralela que corroe las instituciones, generando violencia y distorsionando completamente el desarrollo de regiones enteras. Finalmente, les puedo comentar que los impactos son devastadores. Por un lado, tenemos comunidades atrapadas entre la pobreza y la presión de los narcotraficantes. Por el otro, un Estado que lucha por controlar el problema, pero que muchas veces no ofrece alternativas viables a los agricultores. El día de hoy voy a hablar sobre la estrategia de autoridad, que es la parte que me tocó. Primero empezaré introduciendo un poco lo que es el problema principal, el cual vendría a ser que el incremento de comercialización y producción de la hoja de coca aumentaría también el narcotráfico de la misma. Únicamente el 2% de las hojas de coca
son legales, utilizados en algunos dulces típicos, algunas infusiones, entre otras cosas, y todo lo demás es usado en drogas y en otras acciones ilegales. De esto podemos dar una pequeña idea de la gran magnitud de esta problemática, lo normalizado que se tiene el uso de este tipo de drogas y sustancias ilegales. Primero, hay que hablar un poco de que los pueblos amazónicos eh, empiezan a producir estas drogas debido a una necesidad y además los mismos son arrastrados por grupos de narcotráfico que los obligan a realizar esto. Aparte de eso, también generan una gran deforestación de las zonas implicadas en esta producción y trabajan bajo condiciones inhumanas. Estrategia de causalidad. La producción y comercialización de la hoja de coca en el Perú podría causar un aumento considerable del narcotráfico de la cocaína. En primer lugar, el fomentar que más personas quieran introducirse al negocio del cultivo de la hoja de coca ocasionaría una dependencia económica hacia esta. En este sentido, la dependencia económica traerá como consecuencia la expansión de los cultivos de la hoja de coca, ya que gente va a querer cultivar para poder producir más, entonces van a expandir sus cultivos. En efecto, dichas acciones ocasionarían una deforestación masiva, ya que la gente, al querer expandir sus cultivos, tendrían que expandirse en zonas donde por lo general hay árboles, ya que la mayoría de cultivos de hoja de coca se encuentran en zonas rurales. Entonces, al tener que deforestar árboles, ocasionaría una gran deforestación a nivel nacional. En segundo lugar, la facilidad del comercio ilegal conllevaría al incremento de criminales, de redes criminales en el Perú, ya que habría mayor cantidad de narcotraficantes en nuestro país. Asimismo, esto causaría la facilidad de conseguir cocaína. Por consiguiente, todo lo mencionado podría producir el aumento del consumo de este estupefaciente, ya que al ser más fácil de conseguir, habría una mayor cantidad de gente que la consumiría para diferentes situaciones, lo que conllevaría a un aumento del consumo y a un aumento de drogadicción. Finalmente, el cultivo y distribución de la coca en el Perú podría impulsar notoriamente el mercado ilegal. Hola, buenas. Yo voy a hablarlo el problema sobre una perspectiva de analogía, haciendo uso de esta estrategia. La cocaína es un problema grande en el Perú, como en su momento fue el consumo del opio en China. Yendo por partes, en primer lugar, la cocaína en el Perú es un problema enorme. Cada día enfrentamos una creciente adicción hacia esa sustancia, particularmente en jóvenes de zonas vulnerables, y los cuales son victimizados debido a al fácil acceso de esta droga, su disponibilidad masiva que podemos encontrar a través de estas zonas, lamentablemente. Esto lo podemos vincular con el desafío de contrabando de cocaína que enfrentamos a día de hoy, el cual es muy poco regulado y se sostiene en base a la producción de la hoja de coca, que de nuevo al no ser regulada, alimenta directamente al narcotráfico y a sus redes. Ahora hablando por un lado de la segunda parte de la energía, enfocándonos en el opio. Bueno, el opio es también una droga la cual induce efectos de relajación, de aliviar el dolor y provoca placer, de cierta forma. El opio en China generó varios problemas, los cuales se iniciaron debido a bueno, no debido, pero a raíz de las grandes e infames guerras de opio en China, las cuales generaron muchos problemas de adicción de la misma forma en toda su población, toda China. Hubieron
muchos problemas en la mano de obra en la población general, por llamarlo de alguna forma, lo cual llevó a aumento de la pobreza y disminución de la productividad, algo que podemos ver aquí en el Perú también. En su momento, este problema con el opio se agravó de la misma forma por el contrabando y la difusión masiva de la droga, en este caso por los británicos, quienes para influenciar el estado de China la introdujeron ilegalmente en grandes cargamentos desde India. Y bueno, a pesar de que en el Perú no tenemos este problema internacional, sí lo podemos ver a través de partidos o grupos que son ajenos a buenas causas. Estrategia de generalización a partir de ejemplos. Se ha detectado que el consumo de la cocaína produciría un impacto negativo en la salud mental y física de las personas. En primer lugar, daña a la salud mental. Según ese cielo en 2015, tras una persona de 41 años de edad, la cual consumía cocaína tras haberse hecho una cirugía bariátrica, la cual es alterar el estómago, pensó que si no podía comer, consumiría cocaína y así reemplazando los alimentos. Con esto vino un aumento progresivo de la ansiedad. Otro caso sería el que nos brinda Guadasalud en 2023, donde un paciente relata que tras un mes sin consumir cocaína, experimentó grandes mejoras en cuanto a su memoria, su forma de expresarse y su concentración, evidenciando cómo la cocaína había deteriorado sus habilidades cognitivas y comunicativas. En segundo lugar, la cocaína afecta la salud física. Como indica et al. En 2013, estos mismos realizaron un estudio comparativo entre 65 hombres, en los cuales 35 eran consumidores crónicos de cocaína. A pesar de haber sido sometidos a dietas ricas en grasas y carbohidratos, los consumidores bajaban de peso significativamente en comparación con los demás, así evidenciando cómo la cocaína no solo suprime el apetito, sino que afecta directamente con el metabolismo, y así causando la infame pérdida de peso. Asimismo, según PubMed Central en 2016, ellos nos cuentan que el insomnio está directamente relacionado con el consumo de drogas, así como la cocaína, la marihuana, el alcohol, etcétera. En conclusión, podemos observar que considerar la producción y comercialización de la hoja de coca en el Perú debería prohibirse totalmente. El cultivo sin control alimenta la producción de la cocaína, manteniendo un ciclo de violencia y crimen organizado que afecta a todo el país. Según estudios especializados, la mayor parte de la producción de la hoja de coca termina en el mercado ilegal, dejando apenas un mínimo de porcentaje para usos tradicionalmente legítimos. Aunque ancestralmente valorada, hoy la hoja de coca se ha convertido en una fuente de conflictos donde algunas comunidades son explotadas por redes criminales. El consumo derivado de esta cadena genera graves daños a la salud mental y física, especialmente en jóvenes, como lo demuestran numerosos casos clínicos. Esta situación recuerda lo ocurrido con otras sustancias en el pasado, cuyos efectos devastadores son ampliamente conocidos. En pocas palabras, prohibir este cultivo representa un paso necesario para protegerla a la sociedad, devolver la paz a las regiones afectadas y construir un futuro libre de las sombras del narcotráfico. Perú es uno de los principales productores a nivel mundial y gran parte de su producción siempre se deriva a redes internacionales del narcotráfico. Muchas gracias.